Buenos días, queridos alumnos. Iniciamos hoy, lunes 27 de enero del 2025. Terminamos el primer mes, rapidísimo. ¿Ya? Eh, Decíamos que lunes 27 de enero del 2025. eh, Iniciamos la primera sesión de hoy lunes, en turno mañana, de lo que son las consultas académicas virtuales del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Así que vamos a empezar. ¿Ya? Muy bien, muy bien, muy bien. Eh, ¿Pueden ver lo que estoy proyectando, no, Gary? Espero que sí. Vamos a ir primero con la primera pregunta. Hace unos años, el MEF planteó la exoneración de impuestos general a las ventas para alimentos básicos. Esto con el objetivo de hacer más accesibles estos productos para los consumidores que están siendo afectados por la crisis económica. Esta propuesta tuvo que ser aprobada a través de una disposición legal por el Congreso. Esta medida estuvo vigente por 6 meses. Los elementos tributarios que están incluidos en el enunciado respectivamente son administración tributaria, política tributaria, no. La exoneración, que es lo primero, es una política tributaria, está al revés, política tributaria, ¿ya? Y es una norma porque está aprobada por ley, ¿no? Tuvo que ser aprobada por ley. Exoneración tributaria sí es, pero sería una redundancia. Y confiscabilidad no es. No, no es que te confiscan algo, no, para nada, no. Está. Normas tributarias. No te habla primero de ley, te habla de la exoneración. Y es una política tributaria. Puede tener razón, pero de acuerdo a el enunciado es lo que no. Equilibrio tributario no es, definitivamente. Equilibrio tributario es otro concepto, ¿no? De que hay suficiente dinero para pagar los gastos de todo pagan, pues, ¿no? Transparencia tributaria tampoco esos son adjetivos, ya, ese es un distractor. ¿Por qué es política tributaria? La exoneración de impuestos, ya, podría ser uno decía, puede ser norma es una ley o reglamento, ¿no? Administración tributaria, la exoneración es una administración tributaria y la otra es política, no es porque exoneración es una política tributaria y a través de la ley es que están hablando de las normas. La política tributaria, conjunto de medidas que se aplican para orientar y dirigir el sistema tributario y recaudación, que lo diseña el MEF, como bien dice acá. El MEF planteó, ¿no? Normas tributarias, conjunto de disposiciones legales a través de las cuales se regula la aplicación de medidas de carácter tributario. El Congreso es el que crea tributos a través de las leyes. Por eso la respuesta es la B. Muy bien, muy bien, esperamos que se conecten para realizar sus consultas.
Muy bien. Seguimos, chicos. La pregunta 2. Un sistema tributario progresivo contemplaría aplicar de mejor manera el principio de equidad tributaria. Tributa. Bueno, equidad tributa también, ¿no? Y algunos señalan el principio de justicia, que señala en palabras coloquiales, si más, si más tienes, más pagas. Esto se traducirá en establecer un mayor porcentaje o tasa impositiva sobre la base imponible o el valor sobre el cual se calcula el impuesto. El caso donde no se aplica ese criterio es, el caso donde no se aplica ese criterio es, ¿ya? Tasa impositiva única de impuesto general a las ventas del 18%, si se da. Si el precio tiene un valor de 60 UIT, se cobra 1% de impuesto predial. No de impuesto predial. 0% de tasa de IR de cuarta categoría para los que reciben al año menos de 7 UIT. Ahí parece que es. Si el precio tiene un valor menor a 15 UIT, se cobra 0,2 de impuesto predial. En el primer tramo de impuesto a la renta de cuarta categoría se cobra 8%. Ya. Entonces, aquí es el impuesto progresivo. Le dice, el sistema de tributo de impuesto contemplaría aplicar de mejor manera el principio de equidad tributaria. ¿Ya? Esto habla de si más tienes, más pagas. ¿Ya? Todos estos si tiene un precio mayor a 60 UIT, se cobra 1%, más tienes, más pagas. El 0% de tasa de IR, el corte categoría para los que reciben al año menos de 7 UIT. ¿Ya? Equidad, por si recibes poco, ¿ya? Acá dice, el impuesto progresivo, cuando mayor ganancia o renta, mayor porcentaje de impuestos sobre la base. Impuesto regresivo, cuando mayor ganancia o mayor renta, menor porcentaje de impuesto que debe pagarse sobre el total del imponible. Entonces, acá tienen que mirar esto. Acá es, gano menos, cobran menos, gano más, me gastan más. Acá no pago. En el primer tramo el impuesto a la renta de corte categoría se cobra 8%, después se cobra más, ¿ya? Pero en la tasa impositiva es 18% para todos. Ganas mucho, ganas poco, tengas plata, no tengas plata, ¿ya? Eh, no se aplica el criterio de más te doy, menos te... No, ¿ya? Porque es 18% para todos. Compres mucho, compres poco, es 18%. Eres rico, eres pobre, es 18%. Por eso la respuesta, ¿ya? Es la A. Sigo atento a tu consulta y esperamos que sigan ingresando para consultar y igual voy a dar algunos tips.
Muy bien, seguimos. 3. Es el impuesto que se cobra por determinados productos. Uno de los objetivos de este impuesto es desincentivar el consumo de bienes que genera externalidades negativas, como por ejemplo los combustibles. Además, este impuesto tiene otra finalidad que es afectar a aquellos consumidores que evidencian una mayor capacidad contributiva por la adquisición de bienes suntuosos o de lujo. Se hace referencia al ISC, Impuesto Selectivo al Consumo, y es un impuesto indirecto. ¿Ya? Muy bien. Ya. Por eso la respuesta es la D. ¿Por qué? El ISC es el impuesto que se aplica a la venta de algunos productos, bienes o servicios que el Estado considera prescindibles, ¿ya? Prescindibles porque son considerados como suntuosos, ¿ya? De lujo. Además de ser un producto que contamina que puede contaminar el medio ambiente, como los combustibles, y obviamente, las joyas de lujo, etcétera, ¿no? Que lo compran aquellos que tienen más poder adquisitivo. Por eso, el Estado considera que pueden pagar más. Y obviamente se cobra a través de los comerciantes, por lo cual es indirecto, porque no lo paga directamente, o sea, lo cobran al comerciante, ¿ya? Y el comerciante se lo cobra al cliente, ¿ya? No es que de frente el Estado le cobra al cliente final, ¿ya? Por eso la respuesta es de IR, impuesto regresivo ni progresivo, no tiene nada que ver con el concepto porque ya lo explicamos arriba. Y el IGB es impuesto general a las ventas. Y también es un indirecto, pero es el que le cobran a todos, ¿no? A todos, y es el 18%. Y no es para los temas de lujo, por una gaseosa de IGB. Muy bien. La respuesta es la E. La D, perdón. Muy bien. Seguimos atento a sus consultas. Parece que me botó el internet, está con fallas. Recibo una llamada y bueno, ya estamos otra vez aquí. Muy bien, la pregunta 4. La recaudación tributaria en nuestro país con respecto al PBI representó 14,12 en promedio en los últimos años. También se puede decir que este porcentaje está por debajo del promedio de la región que supera los 18,5. En los próximos años, producto de mayores ganancias empresariales, la recaudación se incrementará proporcionalmente más que el PBI entonces. Se incrementará, ya, recaudación, incrementará el déficit fiscal, no. Se reducirá la presión tributaria, puede ser. Reducirá la evasión tributaria, no. Incrementará la presión tributaria. Incrementará el superávit fiscal. Ya, vamos a explicar estos conceptos. Déficit fiscal es cuando, este, obviamente el déficit es cuando hay algo malo en esto, ¿no es cierto? Pero digamos que se debería que el déficit fiscal o sea, se recauda poco para lo que se necesita. Sobre el fiscal es que se recauda más de lo que se necesita, pero no existe propiamente eso dicho, ¿no? Ahora bien, ya la presión tributaria, reducirá la evasión tributaria. Evasión es que dejen de pagar. No, no hay nada que diga que la gente va a reducir la evasión tributaria. No hay nada que se diga. Ahora, incrementará la presión tributaria, ¿por qué? Presión tributaria más. La presión tributaria es el indicador económico que mide la proporción de la riqueza generada en el país. ¿Ya? Es, ¿ya? Presión tributaria es impuesto sobre el PBI. Entonces lo que va a decir es, del PBI, ¿cuánto se paga de impuesto? Es decir, que más plata va a entrar ahora que se va a recaudar más, ¿ya? Hay mayores ganancias y mayor recaudación, más parte del PBI es de los impuestos, por eso es la E. La E es impuesto entre PBI, ¿ya? El PBI y el impuesto va a aumentar, lo que va a generar que la presión tributaria se incremente, ¿ya? ¿Ok? Esa es la respuesta, la E.
Muy bien. No sé qué pasa hoy día con el internet, que está muy bajo, pero ya estamos otra vez conectados. La pregunta 5. La presión tributaria en el Perú registró un ligero incremento en el año 2023 con respecto al año anterior. ¿Ya? Esto se debe principalmente por el aumento de la base tributaria y la eliminación de las exoneraciones. Base tributaria significa el número de personas que tributan, ¿ya? Entonces, un ligero incremento porque más gente está tributando, ¿ya? Y se eliminó la eliminación de exoneraciones tributarias, o sea, ya se eliminó las exoneraciones, les perdonaron los montos a las personas que por pandemia, crisis, se había exonerado. Ahora tienen que volver a pagar, ya lo que se ha reactivado. Esto le permitió hacer una mayor recaudación. Dichos resultados dentro del presupuesto público incide en los, ¿ya? Gastos corrientes, gastos de capital, ¿ya? Ingreso financiero, ingresos corrientes, ¿ya? Transferencias corrientes. Entonces, la respuesta obviamente son ingresos corrientes, no es gasto. Gasto es salida de dinero. Ingreso por financiamiento porque me prestaron dinero. Transferencia corriente de un lado a otro, no. Es ingresos corrientes, dinero que entra de la tributación. Los ingresos corrientes es el dinero que entra de los tributos. Esos son ingresos cotidianos y permanentes que recibe el Estado. Los tributos son los principales ingresos corrientes, ¿ya? Los ingresos de otro tipo, no corrientes, son multas, moras, etcétera. Los ingresos corrientes principalmente son todos los tributos en sus tres formas: impuestos, contribuciones y tasas. Por eso gasto no es porque no es salida de dinero, es ingreso de dinero a través de la tributación. Ingreso por financiamiento que me prestaron dinero. Muy bien, vamos bien. ¿Ya? Sigo atento a sus consultas.
Muy bien, seguimos con la siguiente pregunta. El gobierno aprobó una norma que restringe la depreciación acelerada, que consiste en una técnica contable que le permite al- a las empresas aumentar sus costos. Por ende, ¿ya? Disminuyen sus ganancias y disminuir su base imponible, monto sobre el cual se calcula la tasa impositiva del impuesto a la renta. Esto conlleva un menor pago de impuesto. Esta técnica no es ilegal, pero no está bien reglamentado. Por eso que la SUNAT establecerá mayores reglas para evitar el abuso de esta medida. Con dichas restricciones, el gobierno quiere reducir la elusión tributaria. No es evasión. Evasión es no pagar y eso es ilegal. Elusión es usar temas legales para evitar pagar. Contribución no, reducir la contribución, no. Reducir la contribución es una parte de la tributación. Recuerden, la tributación se divide, los tributos se dividen en impuestos, contribuciones y tasas. Y no habla sobre solo la contribución. Por el peaje, las cosas que, o lo de salud, lo que en el futuro te ayudaría a ti, ¿no? Ya es un pago por el futuro, ¿no? Restricciones, presión tributaria. Es, eh, la presión tributaria es cuánto del PBI es tributación, no habla de eso. Exportaciones, no tiene que nada que ver. La ilusión tributaria es el acto por el cual el contribuyente realiza operaciones para reducir el pago de impuestos, basándose en determinadas ambigüedades presentes en las leyes tributarias. ¿Ya? Reducir el pago de impuestos basándose en determinadas ambigüedades presentes en las leyes tributarias, sin incurrir en delito, usando las leyes. Lo que decía, ¿no? Acá no es ilegal, sino que está mal reglamentado y por eso se va a reglamentar. Está bien en algunos casos realmente hacer la depreciación acelerada, pero otros lo usan mal. Entonces, por eso hasta ahora sigue siendo legal porque el gobierno aprueba la norma, es elusión. Evasión es no pagar, ¿ya? Y de manera ilegal, simplemente no pagar. O este, decir que es menos el monto. Por eso la respuesta es la B. Muy bien. Sigo atento a sus consultas.
Muy bien. Seguimos con con la siguiente pregunta y sus consultas. En el año 2023 hubo una gran manifestación fuera de las oficinas de migraciones, oficina escrita al Ministerio de Interior. Las protestas eran por el excesivo cobro del trámite del pasaporte. Esta situación no le iba a permitir a muchas personas hacer sus viajes previamente planificados. El pago por el trámite de este documento es un caso de arbitrio, licencia, derecho, contribución tributaria, no es contribución, impuesto, no es un impuesto, ni directo ni indirecto, no es un arbitrio, ya, no es una licencia, no es que eh, o sea, el contribución tributaria es muy general y no es una clase de. Arbitrio, los arbitrios es una clase de están los impuestos, contribuciones y tasas. Una clase de tasa es el arbitrio, pero te cobran por un monto por donde vives, ¿no? Ya, los arbitrios son sobre tu casa. Licencia, te dan permiso estás haciendo algo a favor tuyo, como poner un circo, un concierto, pagas una licencia, vas a ganar sobre eso. En cambio, el derecho es el pago, ¿ya? Por algo que está a tu nombre, es para ti, ¿ya? Así, los derechos son las clases de tasas que se pagan por la prestación de un servicio administrativo público, obviamente, y el uso del aprovechamiento de bienes públicos. El pago de derecho de admisión de las universidades, el pago de DI, el pago para el pasaporte. Es para mí, no es para el vecino, no es para todos, ¿ya? La respuesta es la C. Muy bien. Sigo atento a sus consultas. Muy bien. Seguimos. El presupuesto público del 2024 tuvo un incremento con respecto al año 2023 del 12,1. Ujú. La prioridad del gobierno central será priorizar recursos a los gobiernos locales y regionales con el objeto de cerrar brechas sociales e infraestructura. Sobre este presupuesto se podría decir que se aumenta la recaudación, el presupuesto público tuvo un incremento respecto al año 23. Ya. Si aumenta la recaudación de impuesto a la renta, ¿aumentarán los ingresos de capital? No. La disminución de la ilusión y evasión tributaria hará disminuir los ingresos corrientes. No. Los gastos es todo lo contrario. Los gastos de capital disminuirán esta brecha de infraestructura del Estado. Sí. Las brechas sociales se pueden cerrar con programas sociales que se considera gastos de capital. Sí. Es la Ya, acá vamos a analizar. Si aumenta la recaudación del impuesto a la renta, aumentarán los ingresos de capital. Si aumenta la recaudación de impuestos a la renta, ingresos de capital. No, el impuesto es el impuesto o recaudación de impuestos del tema de tributación aumentan los ingresos corrientes. Ya, no va. Todo lo que tenga uno no va. Entonces, la disminución de la ilusión y evasión hará disminuir los ingresos corrientes. No, aumentaría. Tampoco la. Entonces solamente es la 3. Los gastos de capital disminuirán en la brecha de infraestructura del Estado. Las brechas sociales solo pueden cerrar con programas, no, solo con programas sociales no puede haber subvención y subsidio, no solamente con los programas sociales. Por eso la respuesta es la D. Aumento los impuestos, aumentan los ingresos corrientes, como les dije. La disminución de la ilusión y evasión tributaria permitirá mayor recaudación y irá aumentar los ingresos corrientes. Los gastos de capital de inversión pública consisten en construir carreteras, colegios, hospitales, reduciendo la escasez, uh, brecha de infraestructura del Estado. Las brechas sociales se pueden se pueden cerrar con programas sociales, pero los programas sociales incluyen gastos corrientes. Claro, no es un gasto de capital, aparte de eso, pero no solamente con esto, diría yo. ¿Ya? Pero lo de esto es que no son gastos de capital. No había leído lo de gasto de capital. ¿Ya? No se considera gasto de capital, no, no es un gasto de capital, es un gasto corriente. ¿Ya?
La respuesta es la D. Ujú. Sigo atento a sus consultas.
Muy bien, seguimos. Pregunta 9. El MEF llegó a negociar un préstamo del Banco Mundial que se utilizará en la construcción de nuevos colegios en el sur del país. MEF llegó a negociar un préstamo del Banco Mundial que utilizará en la construcción de nuevos colegios en el sur del país. El préstamo se pagará en los próximos 5 años, ¿no? Dentro del presupuesto público, el destino del dinero se considera como, ya, el MEF llegó a negociar un préstamo del Banco Mundial, utilizará la construcción de nuevos colegios en el sur, el préstamo se pagará en los próximos 5 años. Sería como transferencia y la devolución del monto en los próximos años se considera como, ya, ya, a ver, vamos a ver. Servicio de la deuda, como servicio de la deuda, puede ser gasto de capital, por supuesto, destino de gastos de capital, gasto corriente. Muy bien. Entonces, la respuesta obviamente es la D. Es un gasto de capital. Los gastos corrientes están referidos a los pagos por concepto de gastos operativos como remuneraciones, cargas sociales, ¿ya? Esos son los gastos corrientes, los gastos operativos, ¿ya? O gastos corrientes. Mientras que los gastos de capital destinados a inversión pública. Un gasto de capital es inversión pública. Me presto dinero para hacer obra pública, ¿ya? El servicio de deuda es el cumplimiento de las obligaciones financieras. Servicio de la deuda es el cumplimiento de las obligaciones financieras. Le presté dinero para, obviamente, hacer obra pública, como dice en este caso. Se considera como gasto de capital, ¿ya? Y el otro es servicio de la deuda. La respuesta es la D, ¿ok? Es un servicio de la deuda. Tengo que pagar una deuda, ¿ya? Por un préstamo. Ahora, es un gasto de capital porque es para hacer, obviamente, como dice acá, es un concepto destinado a inversión pública, gasto público, ¿ya? Los gastos de capital o gasto público. Muy bien, nuestra referencia no es gasto corriente. Muy bien, la respuesta es la D. Sigo atento a sus consultas.
Muy bien, seguimos. Pregunta 10. Si el gobierno peruano, como cualquier gobierno, se enfrenta a recursos escasos, estos recursos y su utilización, ¿ya? Se incluyen en el presupuesto. Si se desea el objetivo es incrementar el superávit fiscal, lo más adecuado será bajar el porcentaje de impuesto a la renta, incrementar, no puedo bajar el impuesto a la renta y aumentar los gastos corrientes. No, tengo que aumentar, ¿ya? ¿Ok? Porque si bajo el impuesto a la renta y aumento los gastos corrientes, va a incrementar el déficit. Disminuir el impuesto selectivo al consumo y aumentar exoneraciones. No voy a tener menos plata. Con eso un incremento de la superioridad fiscal. Incrementar el gasto público, ¿ya? Y sin tomar en cuenta la recaudación. Sin tomar en cuenta la recaudación, ¿ya? Incrementar el impuesto general a las ventas y reducir los gastos corrientes. Incrementar el gasto público sin tomar en cuenta la recaudación, no. Incrementar el impuesto general a las ventas y reducir el gasto corriente. Eso genera superávit fiscal. Aumentar el pago de la deuda externa, reducir la base tributaria, menos, también va a dar déficit fiscal. La respuesta obviamente está en la D, incrementar, ¿no? A medida que que para lograr superávit es aumentar mis ingresos, que es el impuesto, el único que dice incrementar el impuesto general a las ventas, y reducir el gasto. Con eso genero superávit. ¿Ya? Se logra incrementando impuestos, reduciendo los gastos corrientes. Tal cual, ¿ya? Muy bien. Y para terminar, recuerden que una política tributaria son medidas que se aplican para orientar y dirigir el sistema tributario de recaudación. Lo diseña el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas. Te dice cómo lo tiene que hacer. Una política tributaria, por ejemplo, ya es aplicar el sistema y la recaudación. Exonerar a la gente en pandemia, ¿no? Aumentar, ver si se aumenta la recaudación o no, ¿no? Las normas tributarias, ¿ya? ¿Ok? Las normas tributarias tienen que ver con toda la reglamentación, las leyes, ¿ya? Que regula el tema tributario. Y eso está en el Código Tributario y la Ley de Impuesto a la Renta. La administración lo conforma el conjunto de instituciones encargadas de recaudación de los tributos, por ejemplo, SUNAT, y cómo lo hace. Los entes públicos recaudados son el gobierno central y los gobiernos locales, ¿no? ¿No? El gobierno central a través de la SUNAT, ¿ok? Muy bien. Sigo atento a sus consultas.
Muy bien. Y para terminar, ya vamos a hablar de el impuesto a la renta más importante, perdón, el tipo de... Los tributos se dividen en impuestos, contribuciones y tasas. Y de los impuestos, y creo que de todos los tributos, el más importante es el impuesto a la renta. ¿Quién lo recauda? Ya lo recauda ya la SUNAT por encargo de la Administración Central. Y tiene cinco categorías. De primera categoría es el sector inmueble. Te grava, o sea, le imponen a las rentas de arrendamiento sus arrendamientos provenientes de los predios rústicos, urbanos o de bienes muebles. ¿Ya? Segunda categoría, sector financiero y venta de inmuebles. En la segunda categoría es el impuesto como el ITF, impuesto a las transacciones financieras y a la venta de inmuebles. Graban los intereses de colocación de capitales, regalías, patentes, rentas vitalicias. Por ejemplo, ya vendo un inmueble por la venta, es diferente al arrendamiento. El hecho de la venta, yo como agente inmobiliario gano un porcentaje. Sobre esa venta también se paga impuesto. Tercera categoría, grava las rentas provenientes de actividades comerciales. Si yo tengo un negocio que me dé ingreso, una industria, una tienda, un servicio, una empresa, una productora, un grifo, ¿ya? Obtengo ganancia, una parte es del Estado. Cuarta categoría, los ingresos de los trabajadores independientes por el ejercicio individual de cualquier profesión, ¿ya? Ciencia, arte o oficio. Si yo soy, ¿ya? Un trabajador independiente, ¿ya? Obviamente, eh, eh, y trabajo y gano, soy un albañil, un jardinero, y entra dinero, una parte del Estado. Para los independientes, recibo por honorarios. Y la cuarta categoría, los que están en planilla. Un trabajador que trabaja y está en planilla, una parte es del Estado, ¿no? ¿Ok? A tener en cuenta. El otro impuesto, de las clases, de los directos, esto es el impuesto a la renta es directo. El impuesto predial, impuesto o tributo de periodicidad anual que grava el valor de los predios urbanos y rústicos. ¿Quién lo cobra? Obviamente, el impuesto al predio, ¿no? A tu predio, a tu municipalidad. El impuesto al patrimonio vehicular se impone al total del valor del vehículo nuevo, ¿ya? ¿Ok? Y eso lo ve el SAT. El impuesto a la cabala grava las transferencias de propiedades de inmuebles urbanos o rústicos, título novedoso gratuito. Porque tú podrías decir, yo le he regalado a mi prima y para no pagar impuestos. No. Si es regalo, si es herencia o si lo compras, tienes que pagar un impuesto, el impuesto a la cabala, que es el 2% del valor del inmueble. Ya, esos son los impuestos directos. Los indirectos es el IGB, el 18%, ya, del valor de un bien o servicio de consumo masivo, ya su precio final, y el impuesto selectivo al consumo, impuesto que se aplica a algunos productos, bienes o servicios que el Estado considera prescindibles o de lujo, cigarros, licores, etcétera, ¿no? Y el impuesto a las importaciones, arancel, el impuesto por traer un producto y venderlo acá, ¿ya? Bienes que compran en el extranjero e ingresan al país, ya previo al pagar este impuesto, ¿no? Las contribuciones después los tributos es otro impuesto y después vienen las tasas. Muy bien, eso sería todo por mi parte, Albert, ya fueron 10 preguntas resueltas y explicadas. Bueno, lamentablemente se está cortando el internet y bueno, se ha parado varias veces la grabación, pero ahí están las tres grabaciones completas. Muchas gracias, hasta luego. Nos vemos el miércoles.